Vamos a compartir. Sí. Palabra de Dios. Ya, vamos a orar primero juntos y empezamos la reunión de hoy. Oremos. Padre Dios Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias. Primeramente por salvarnos, por rescatarnos del pecado y del infierno. Éramos pecadores, estábamos muertos y perdidos, cayendo al infierno cada vez por el pecado. Pero el perfecto amor de Dios llegó hasta nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Evangelio de nuestra salvación. Ya hemos escuchado y entendido y recibido en nuestro corazón, ya está guardado en nuestro corazón como pacto de Dios, como la ley de la gracia de Dios. Y ahora por tu gran gracia somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Hoy llegamos hasta aquí por tu gran gracia. Señor, muchas gracias por guiarnos y llevarnos hasta aquí. Llegamos con bien todo. Aquí queremos poner mucha atención para escuchar tu voluntad, para recibir tu corazón y tu voluntad divina del Señor. Nosotros, Señor, no somos nada, somos débiles, somos necios, sin palabra, sin congregación, no somos nada. Por lo tanto, hoy también estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra, con tu sabiduría, para que nosotros podamos seguir adelante, venciendo contra el mundo y contra el pecado, y contra nuestro deseo de la carne, contra nuestra voluntad también. Señor, aquí todo dejamos en tu mano poderosa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, verso 1 al 9. San Mateo, capítulo 13, verso 1 al 9. Dice, ya tenemos San Mateo, capítulo 13. El que está atrás de columna, ¿no se ve? ¿Ah? ¿Por qué está escondida? Aquí está haciendo, venga por acá. No. ¿Y quién más atrás? ¿Por qué está escondida ahí atrás de columna? ¿Ah? Jóvenes, ponga atención y salga un poco más fuera de columna para que me vean, porque poner atención es poner su vista, ¿verdad? Vista. No como inclinar su vista así. Ponga atención, por favor. ¿Me ven todos? Dice San Mateo 13, verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó,
y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mucho gusto, soy pastor de la iglesia de Guapeles. Me llamo Elías, mi nombre en español, Elías. Bienvenidos. Hoy vamos a pensar sobre este tema. Yo le digo primero, para que entiendan mejor. Hoy vamos a aprender sobre arrepentimiento. Arrepentimiento. O sea, el que no se arrepienta, ¿verdad?, no puede ser salvo. Aquí hay mucha ocasión, ¿verdad? Muchos tipos de campo, por ejemplo, campo, como un lugar, ¿verdad?, diferente. Entonces, estos lugares se refieren al corazón de cada uno, por ejemplo, y también donde bendice Dios a cada uno. Hoy vamos a aprender así. Entonces, ¿qué es arrepentimiento, verdad? Para recibir la salvación, uno tiene que ser arrepentido, si no, no puede recibir la salvación. Creo que aquí mayoría han escuchado, ¿verdad?, el Evangelio, ¿sí o no? ¿Todos han escuchado? Sí. Bueno, entonces mire, yo escuché el Evangelio verdadero. Ahora, según nuestra experiencia, ¿verdad?, pasada, según nuestra vida vieja, tenemos mucha experiencia de las iglesias, de muchas iglesias, pero ahora nosotros encontramos un evangelio verdadero. ¿Sí o no? Sí. Entonces, espero que entiendan ese evangelio verdadero. ¿Por qué dice verdadero? Porque si hay mucha, ¿verdad?, mucho falso y diferente. Dice, ¿verdad?, otro evangelio, otro Jesús, otro Espíritu Santo. ¿Por qué otro? No es verdadero. Confiando en otro, ¿puede ser salvo? No, eso no. Por eso, hablando, ¿verdad?, una fe, todo el mundo dice, sí, por la fe. Pero uno que tiene la fe propia, por ejemplo, ¿verdad?, la fe propia, añadiendo su obra, ¿verdad?, en la fe de Dios, se convierte en otra. ¿Me explico? No. Mire, yo, por ejemplo, aquí vaso, yo explicaba siempre así cuando explicamos el Evangelio. Por ejemplo, aquí hay vaso, un vaso de agua pura, pero uno pone aquí una gota de excremento, una gota, nada más. Sí, ha puesto aquí, ¿verdad?, una gota. ¿Puede tomar? No, alguno, ¿verdad?, sin saber, puede tomar.
Pero uno que lo sabe, lo que ha visto, ¿cómo puede tomar? No. Es así. La salvación, ¿qué es la salvación? El regalo de Dios. ¿Sí o no? Dios preparó puramente, perfectamente. Uno quiere añadir algo aquí, su obra, o sea, su fe, digamos. Uno piensa mucho en su obra como su fe. Quiere añadir aquí su fe propia, Dios no va a tomar, Dios no va a recibir. Me explico, ya se convirtió en otro. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Por ejemplo, experimento, ¿verdad? Muy distinto. Por ejemplo, aquí hay una agua, ¿verdad? Muy limpia. Si puede poner, ¿verdad? Una gota de agua, ¿verdad? Sucia, ha puesto frente de sus ojos. ¿Puede tomar? Tampoco. Orina, no, tampoco. Entonces, parece, ¿verdad? Muy bien, este agua me parece muy limpio. Pero es diferente que preparó Dios. Me explico. Me parece muy bien como ofrenda de Caín, ¿verdad? Caín ofreció su ofrenda de producto de la tierra. ¿Cómo? Sandía pequeña, podrida, ¿no? Un corazón de uno, ¿verdad? No es así. Todo el mundo quiere ofrecer bien a Dios. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser bendecido por Dios. Así es normal. Entonces, ¿por qué Dios no recibió esta ofrenda de Caín? Era, dice, ¿verdad? La Biblia dice, producto de la tierra. ¿Cómo suena? Producto de nosotros. Producto de la carne. Según su fuerza, Dios no va a recibir. Entonces, es religión, ¿verdad? Añadir su fuerza, ofrecer las cosas suyas a dioses ajenos. ¿Para qué? Para ser bendecido. Mucho aquí, casi todo el mundo quiere ganar mucho dinero. Quiere vivir, ¿verdad? Tranquilo. Quiere estar feliz. Quiere tener una familia bonita. ¿Sí o no? Son las cosas del mundo y de la carne. Sí, tener, ¿verdad? Una familia bonita no es malo. Sí, ganar mucho dinero, digamos, no es malo. Bueno, pero solamente, ¿cómo? Solamente quiere ser bendecido por Dios, recibiendo una bendición, ¿verdad? De la carne y del mundo. Ofrece algo a Dios. Quiere añadir algo en la obra de Dios. No, así no puede ir al cielo. Mire, la salvación viene así, puramente. Hay que recibir así. Quiere añadir algo aquí, se convierte en otra cosa. No es buena, ¿verdad? Mala. En otra cosa muy mala. Por eso, qué complicado es, ¿verdad? 99% de la gracia de Dios, 1% mi obra, tampoco. Por eso, hablando sobre este arrepentimiento hoy, según tema de hoy, vamos a pensar esto. Aquí entre nosotros, por ejemplo, algunos, por ejemplo, se arrepintió bien para recibir, ¿verdad? Este regalo de Dios, don de Dios, 100%. ¿Cómo suena esto? Hay que dejar todo su pensamiento, ¿verdad? Su voluntad. Lo que ha tenido, hay que dejarlo todo. Su pensamiento, su orgullo, su voluntad. ¿Me explico? Hasta su obra. Muchos están confiando en su obra. Entonces, Dios quiere vestirnos, ¿verdad? Con una vestidura de la salvación
pero uno ya está vestido, se ha puesto. Quiere añadir, ¿verdad? Esta vestidura de la salvación se llama manto de justicia. ¿Funcionaría? No. O sea, ¿cómo se llama arrepentimiento, verdad? Eso es quitar todos, salir ante los ojos de Dios desnudos. ¿Me explico? Esto es arrepentimiento. No tiene que agarrar algo, ¿verdad? Como suyo. Bueno, ¿no? Entonces, así no puede ser salvo. Por eso, escuchando una vez, ¿verdad? El seminario de la Biblia, muchos dicen, soy salvo. Hola, yo lo espero, sí, con mucho amor, con mucho respeto. Tampoco nosotros no podemos como juzgar, ¿verdad? Así, usted ha sido salvo. Me parece que no. ¿Quién puede decir eso? Si uno que no tiene ese conocimiento del Evangelio, no. ¿Por qué? La fe viene por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Jesucristo. Entonces, el que no tiene la palabra, no tiene fe. Hablando de Dios, hablando, ¿verdad? Algo de la Biblia, pero muchos no tienen el Evangelio en su corazón. Por ejemplo, aunque tiene, pero tiene otra cosa mezclada, no funciona. Entonces, arrepentimiento sería dejar todo. Sí, yo no soy nada, ¿verdad? Yo no soy nada. Pasó años, por ejemplo, asistiendo a una iglesia, pero no ha recibido la salvación, por ejemplo, no ha entendido ese evangelio verdadero, tratando, ¿verdad?, de acercarse a Dios, pero nunca logró, nunca recibió una certeza 100%. La Biblia dice, ¿verdad?, plena certidumbre. ¿Cuánto por ciento? 100%, tiene que ser 100%. Entonces, uno trataba, ¿verdad? Trataba, pero nunca logró, nunca tenía. Entonces, ¿ha sido salvo? No, no era salvación, no era certeza 100%. A veces sí, a veces no. ¿Es salvación? No es salvación. La salvación es certeza y convicción. ¿Cuánto por ciento? 100%. Por eso, preguntamos siempre, ¿verdad? Si ahora muere usted, ¿a dónde va? Muchos me dicen también, según su imaginación, según su pensamiento, al cielo. Pero confiar en su emoción, confiar en su sentimiento, no es fe. La fe es confiar, es cierto, confiar. ¿En qué? ¿Confiar de qué, verdad? O sea, en la palabra, en la palabra. Entonces, añadiendo en lo que tenía, esta salvación no va a funcionar. Por eso, mejor, ¿verdad?, dejar todo su pensamiento, como desde cero. Yo no soy nada. Entonces, sí, bienvenido aquí, escuchando, ¿verdad?, las palabras de vida, sermones, y recibiendo enseñanza de los pastores también. Aquí entre nosotros algunos podría arrepentirse. ¿Cómo? Dejarlo, su pensamiento. Sí, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Mejor, ¿verdad? Una vez ya, no me sirve nada. Estoy desnudo, Señor, sálvame. Así llega esta gracia a su corazón. Si no, no va a servir. ¿Cómo no va a servir? Aquí, como San Mateo capítulo 13, es como un capítulo de parábola del reino de los cielos. Aquí sale mucha parábola.
Entonces aquí Jesucristo está hablando sobre la manera de la salvación de Dios, cómo Dios nos salva. Entonces vamos a confirmar, ¿verdad? Cómo yo soy salvo. Así, soy salvo, según la Biblia o no. Entonces, así ocupamos un arrepentimiento 100%. ¿Cómo? Dejar todo su pensamiento, ¿verdad? Su corazón, su voluntad. Salir ante Dios, acercarse ante Dios desnudo. ¿Me explico? Adán, ¿verdad? Y Eva ya comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ya entendieron, ¿verdad? Que estaba desnudo. Y comenzó, ¿verdad? A cubrir con las hojas de higuera. ¿Me explico? Así ellos trataban cubrir su desnudo, su vergüenza. ¿Cómo suena esto? Las hojas de higuera pusieron y hicieron un delantales para cubrir su vergüenza, su obra, ¿sí o no? Las obras suyas. Trató cubrirlo, ¿funcionó? No lo funcionó. Entonces, así, Jehová, ¿verdad? Se acercó a Adán. Sí, Jehová lo sabía. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? Adán confesó, ¿verdad? Estoy desnudo, escondido por este pecado. Así, Adán también confesó su desnudez, ¿sí o no? Así Jehová vistió por túnica de pieles. Dios preparó esta túnica de pieles y lo vistió Jehová. Entonces uno sale vestiéndose, ¿verdad? Algo llevando, Jehová no puede vestir. Se llama arrepentimiento. ¿Me explico? Por favor, hay que dejar todo su pensamiento. Yo no soy nada. Y recibir 100% como regalo de Dios y don de Dios la salvación. ¿Quién soy yo? Soy pecador. Yo no soy nada. Entonces, así viene la salvación, ¿verdad? Hoy vamos a aprender sobre arrepentimiento. Y después de la salvación, aquí, algunos salvos, ya como tiene, ¿verdad? Una certeza 100%, después de arrepentimiento. Y también en su vida cristiana tiene que arrepentirse, ¿sí o no? Sí. No para ser salvo de ir al cielo, no. Eso para que viva como hijo digno de Dios. Entonces el que no reconoce su pecado, el que no quiere reconocer, ¿verdad?, su debilidad, sin vergüenza vive, sin vergüenza viene, sin vergüenza, ¿verdad?, da su testimonio. No es arrepentimiento, hermanos. Entonces, siendo salvo, vive así, va a crecer, va a llevar buen fruto. No, eso no. Entonces, nosotros, como salvo justo, ¿verdad?, hay que reconocer bien cómo estoy. Primero, ¿verdad?, ¿quién soy yo? Soy hijo de Dios. Aquí entre nosotros aún no lo entiende. Hay que consultar, ¿verdad?, con pastor y escuchar el seminario para prepararse también bien, llevando, ¿verdad?, un corazón arrepentido y escucharlo de nuevo y recibir el Evangelio de la salvación. Entonces, después de la salvación, hermanos, nosotros debemos entender bien sobre este arrepentimiento. Hay que entender bien lo que ha hecho mal y lo que tiene que reparar, ¿verdad?, arreglar, ordenar su vida. Aquí entre nosotros no hay un hombre perfecto. Somos débiles. Somos débiles.
somos necios. Según la vida vieja, ¿verdad? Tenemos muchos defectos, ¿sí o no? Errores, debilidades, así somos. ¿Entendemos? ¿Sí o no? Lo entendemos bien, soy yo, ¿verdad? Yo soy así. Entonces, va a vivir y vivir así, sin arrepentimiento. Entonces no va a crecer, hermanos. No va a llevar buen fruto. ¿Me explico? No va a llevar fruto. Entonces, ¿de qué aprovechará su vida nueva? ¿Cómo, verdad? Aprovechará su salvación, de su salvación. Qué lástima eso, verlo siempre. Por eso, hermanos, hoy aquí estamos para reflexionar, ¿verdad? Nuestra vida y recibir disciplina de Dios. ¿Cómo llega la disciplina de Dios? Por la palabra. Primero por la palabra. Entonces viene esa palabra, nos pica, ¿verdad? Nuestra conciencia nos pica, nos indica cómo está usted. ¿Sí o no? Sí. Por eso salir aquí en la comunión, salir al sermón es salir ante la luz, la luz verdadera. Cuando estamos, ¿verdad?, en una oscuridad, no se ve bien, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra forma, nuestro pensamiento, pero cuando salimos bajo la luz muy brillante, una luz perfecta, que es Dios, que es la palabra, sabemos bien cómo estamos, ¿sí o no? Sí. Entonces, Dios así nos hace entender nuestra debilidad y nuestro pecado. No quiere arrepentirse. Sí, tiene que arrepentirse, ¿sí o no? Señor, ayúdame. Señor, primero, ¿verdad? Señor, perdóname. Algo así, como hijo. Como hijo de Dios. Un hijo puede pedir perdón a su padre Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es como reconocer su pecado. Eso. Entonces el que no quiere reconocer, o sea, no reconoce su pecado, o sea, su debilidad, su defecto, ¿cómo va a mejorar? No va a mejorar. Mire, no hace falta pensar, ¿verdad? Pensar como ante los hombres. Soy hombre. No hace falta fingir algo como bueno. No. Es que estén todo ante los ojos de Dios, se sientan algo de la voluntad de Dios. Reciban corazón de Dios y voluntad de Dios. ¿Me explico? Por favor. Y así vamos a crecer y adelantar y prosperar, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Por eso, según este tema de arrepentimiento, nosotros vamos a pensar, estudiar un poco sobre este texto. Mire aquí, Jesucristo hablaba muchas veces por parábola, dice, ¿verdad? Parábola. Parábola sería como no hablar, ¿verdad?, directamente, sino hablar comparando, ¿verdad?, con otra cosa y dando un poco vuelta, así habla. Entonces, ¿por qué Jesucristo habló muchas veces por parábola? Aquí dice verso 13 al 15, dice, pero eso les habló por parábolas. Jesucristo dijo, ¿verdad? Porque viendo no ven, y oyendo no oye, ni entiende. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué quiere decir aquí? Porque Jesucristo habló, ¿verdad?, por parábolas. Aquí dice, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué quiere decir aquí, verdad? O sea, sí, aquí en mucha parte Jesucristo hablaba a los, como escritas, ¿verdad?, a los fariseos. Son hipócritas. Jesucristo muchas veces, ¿verdad?, como juzgaba a ellos, serpientes, generación de víboras. ¿Qué quiere decir esto? A ellos, su corazón, ¿verdad?, estaba así como junto al camino, su corazón estaba así, ¿verdad?, en pedregales, como pedregales. Su camino como entre espinos. Tiene mucha cosa en su corazón, orgulloso, ¿verdad? Un corazón orgulloso de su pensamiento, de costumbre, religioso. Entonces, estaban muy lejos ellos, no estaban preparados, no estaba arrepentido. Explico, no estaba arrepentido. Uno que llega a la palabra sin arrepentimiento no va a entender, no va a entender. Entonces, Jesucristo así habló muchas veces por parábola, porque sí, este evangelio, ¿verdad?, del reino de Dios es muy precioso. Dios lo va a dar a cualquier persona, no, sino a los arrepentidos del corazón, a los, ¿verdad?, pobres del corazón. Explico, a los sedientes de espíritu. Algo así Dios busca. Sí, fue anunciado este evangelio verdadero, no es secreto, no solamente nosotros, no, ya aquí está escrito toda la Biblia, en toda la Biblia, no es secreto solamente nosotros, no. Entonces muchos escuchan, miren, mucha iglesia, muchos pastores predican, ¿sí o no? Demasiado, demasiado. Pero escuchándolo, muchos no lo entienden. ¿Por qué? Su corazón no está preparado. No entiende qué es arrepentimiento. Arrepentidos creen en el Evangelio. Entonces, sin arrepentimiento no puede creer. Sí puede decir, ¿verdad? Sí, yo creo. Pero sí se arrepintió. Uno piensa, arrepentimiento es como dejar de pecar, por ejemplo. Pero no solamente eso. Dejar de fumar, dejar de como tomar licor, dejar de consumir droga. Está bien, no es malo, ¿verdad? No solamente esto. Dejar su orgullo, dejar su voluntad, dejar su pensamiento. No tiene que mezclar su pensamiento en el Evangelio. ¿Me explico? Es importante. Por eso tiene que ser como niño. Sea como niño. Salir como desnudo ante los ojos de Dios, siempre. Con corazón humilde y arrepentido, siempre. Entonces, Jesucristo dijo, ¿verdad? No deis lo santo a los perros. No deis, ¿verdad? Lo santo a los perros. Y dice, ni echéis vuestra perla delante de los cerdos. ¿Por qué dice perros y cerdos? Si está hablando de la gente, sobre la gente, ¿verdad?
viene, pero no está preparado muchos. Ellos va a escuchar, va a ver lo que va a cumplir el Señor, pero ellos, aquí dice, ¿verdad? Como perros y cerdos, no va a recibir, no va a entender. Por eso aquí nosotros también estamos para preparar nuestro corazón ante los ojos de Dios. Recibir esta sabiduría de Dios, recibir este camino de vida. O sea, camino, ¿cómo suena? Manera de Dios, voluntad de Dios. Entonces, en el corazón que no se ha arrepentido, no entra el Evangelio. Esa parte de la fe, de los santos, es la palabra. Perlas es la palabra. ¿Ah? Esa frase de las perlas a los santos, no echéis las perlas es la palabra de Dios. No. Sí, podemos pensar así. Lo santo, ¿verdad? No deis lo santo a los perros. ¿Qué santo? Salvación. Por ejemplo, salvación. Por ejemplo, la palabra de vida. No echéis, ¿verdad? No deis a los perros ni a los chanchos. ¿Por qué? Porque ellos no van a recibir. O sea, dice, ¿verdad? Va a pisotear. No sea verdad que las pisoteen ni ensucien, ¿verdad? Esa palabra verdadera. Por eso, hoy en día nosotros no estamos, ¿verdad? Diciendo, usted no está preparado, entonces no vamos a dar el Evangelio. No estamos trabajando así tampoco. Ya en el seminario cualquier persona puede llegar y escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos medir? ¿O cómo podemos distinguirlo? ¿Así está preparado o no? Qué difícil. Usted no está preparado, yo no puedo dar, ¿verdad? Esta perla, lo santo a usted. Entonces, ¿va a enojarse tanto contra mí, sí o no? Qué difícil. Por eso, hermanos, aquí siempre vamos a seguir permaneciendo aquí, escuchando y escuchando. Por favor, preparándose también su corazón. Un día Dios va a trabajar en su corazón, según su arrepentimiento. Yo lo espero. Por eso, uno diciendo, ¿verdad? Soy salvo. Pero, ¿quién lo sabe? Cada uno tiene que saber y entender, es cierto. Pero otra persona, ¿no? Usted tiene que saber quién soy yo. Soy hijo de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo? Sí, según la palabra, ¿verdad? Según el orden de la Biblia, tiene que recibir esta salvación con arrepentimiento, completamente. Es dejar, ¿verdad?, su pensamiento. Entonces, vamos a buscar una interpretación, ¿verdad? Interpretación de Jesucristo, de esta parábola de 4 campos. Marco capítulo 4 dice esto y también Lucas capítulo 8 sale, Marco 4, San Lucas 8, ¿verdad? Sale también igual, contenido igual, texto igual, pero poco diferente. San Lucas 8, busquemos San Lucas 8, verso 11. Aquí nos dice poco más detalle, entonces vamos a buscar San Lucas 8, verso 11. ¿Qué quiere decir, verdad? 4 lugares. San Lucas capítulo 8, verso 11 dice, esta es pues la parábola. Jesucristo está explicando sobre esta parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios.
un sembrador, ¿verdad? Salió a sembrar, encontró un lugar como junto al camino, otro lugar en pedregales, otro lugar, ¿verdad? Sobre espinos, entre espinos.